Cuando se construye una base de datos basada en el modelo relacional, lo primero, lo fundamental, lo más indispensable es tener claro cuáles van a ser las entidades y cuáles van a ser las relaciones que entre ellas existen. Para esto primero hay que hacer un barrido a la antigüita, por ejemplo, en donde tú pues vas a tomar el papel y vas a empezar a establecer la cardinalidad de las relaciones, tema este que se vio la clase pasada. Digamos que en este punto nosotros ya tenemos nuestra base de datos normalizada, ya sabemos qué vamos a utilizar, ya tenemos claros cuáles son la cardinalidad de las relaciones y que ya podemos pasar entonces al sistema a montar o a ejecutar nuestras tablas para la base de datos. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bienvenidos. Bien, entonces para empezar vamos a loguearnos entonces en nuestro servidor, en nuestro proveedor de servicio de hosting, en este caso 000 Web Host, que es el que nos va a permitir a nosotros alojar nuestro proyecto. Vamos a meternos al navegador, vamos a marcar 000 Web Host, entramos a través de el panel de control de logueo. Está pensando, como siempre, ustedes saben que él piensa bastante, pues en este momento ya me permite, ya tengo mis datos previamente cargados acá, entonces lo único que hago simplemente es ingresar al sistema. Aquí en este punto pues vamos a hacer lo procedente con nuestra página, mi página en este caso es ejemplo Carlos Niño, y lo que yo voy a hacer a partir de este punto es ingresar al gestor, al administrador de las bases de datos a través de las herramientas Database Manager, y voy a trabajar sobre esta misma base para no perder las propiedades de logueo. Simplemente lo que hago es por phpMyAdmin empezar a construir las tablas, ¿de acuerdo? Un repasito rápidamente, nosotros aquí tenemos el servidor, pero para poder trabajar debemos forzosamente ingresar a la base de datos y eso lo hacemos tocando el nombre de la base de datos en el listado que aparece en la izquierda de sus pantallas. Estamos dentro del servidor, este es el número de puerto y ahora sí estamos dentro de la base de datos. En este punto ya podemos empezar a trabajar. Las tablas nosotros las podemos construir por consulta o la podemos construir por estructura. Lo más práctico en este caso pensaría yo a título personal que es construirlas a base de consultas. Ya entrando a la ventana de estructura SQL, lo que vamos a hacer es empezar a construir nuestras tablas. Previamente nosotros habíamos hecho un ejercicio de normalización de bases de datos, lo vimos la clase pasada, aquí está un poquito más complementada y en esta base de datos incluimos 5 tablas, a saber, la tabla estudiantes, la tabla grado, la tabla EPS, que fueron las que se trabajaron en la clase, tenemos la tabla de materias y tenemos la tabla de docentes para complementar el trabajo sobre la base de datos aplicando el modelo referencial. Eso por un lado. Por otro lado, si ustedes se dan cuenta, la cardinalidad entre las tablas y las relaciones ya está establecida. Tenemos que entre la tabla docentes y la tabla materias hay una cardinalidad de 1 a varios en donde un docente efectivamente puede dictar varias materias. Eso está clarísimo. En el caso mío, te dicto geometría, te dicto trigonometría, te dicto cálculo, te dicto álgebra, te dicto química, te dicto laboratorio, te dicto electricidad, te dicto precálculo. En fin, soy un claro ejemplo de que esta relación y esta cardinalidad son correctas. Vamos aquí con la siguiente, en donde tenemos la cardinalidad entre materias y grado, y efectivamente tenemos que en un grado podemos ver varias materias, se cae de su propio peso. Tú en el grado décimo, por ejemplo, ves precálculo, trigonometría, química, física, laboratorio, lenguaje, plan lector, inglés, educación física, deporte, artística, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, esta cardinalidad se acerca a la realidad y sabemos que en un grado podemos ver varias materias. Vamos ahora con la siguiente relación de cardinalidad, en la cual tenemos la relación de que en un grado, efectivamente, hay varios estudiantes. Imaginémonos si fuera el caso contrario, lo vimos en la clase pasada, pero pues a manera de repaso conviene. Imagínate que un estudiante estuviera en varios grados, realmente no habría viabilidad en su formación, ¿cierto que sí? Ahora, que a un grado le correspondiera a un estudiante, quiere decir que para un curso de 30 estudiantes yo tendría que tener 30 grados, uno por cada estudiante. La relación 1 a 1 tampoco es viable. La cardinalidad correcta es que en un aula, en un solo salón, independientemente del grado, pueda haber varios estudiantes. Profesor, ¿cómo así independientemente del grado? Sí, mira, hagamos de cuenta que en el grado décimo, por ejemplo, hay 3 niveles. ¿Listo? Hay 3 cursos diferentes. Aquí hay un grupo que se llama 1001, otro grupo que se llama 1002, otro grupo que se llama 1003. Su identificador los distingue de entre los otros décimos. However, sin embargo, siguen siendo el mismo grado, todos son grado décimo, y en ese orden de ideas todos ven las mismas materias. ¿Cuáles? Varias. ¿Cuántos estudiantes hay?
varios. Así que la cardinalidad en este caso es correcta. Finalmente vamos con la última cardinalidad que se da entre la tabla de la entidad promotora de salud para Colombia EPS y para la tabla de estudiantes, en donde vemos que efectivamente en una EPS puede haber afiliados varios estudiantes y eso pues se cae de su propio peso. Cuando hacíamos nosotros el ejercicio de la cardinalidad, cuando establecíamos nosotros las relaciones y cuando hacíamos la normalización, establecíamos que estas reglas de normalización lo que hacían era evitar redundancias y hacer que el modelo de relaciones me permitiera generar consultas de una manera mucho más eficiente. Dicho esto, y pues habiéndote invitado a tomar el repaso de la clase inmediatamente anterior de la semana pasada, pues podemos empezar entonces a construir. Ojo, porque la construcción de las tablas no se puede hacer de cualquier manera. La construcción de las tablas debe llevar un orden puntual y un orden específico. Lo que yo te aconsejo es que vas a crear las tablas pensando qué es de todo esto lo que abarca un mayor rango de registros. ¿Serán los docentes? Docentes puede haber uno solo dictando muchas materias. En un colegio hay varios docentes, pero finalmente, ¿dónde trabajan esos docentes? En el colegio. En un grado puede haber varios estudiantes, pero ¿dónde está eso? Está en el colegio. Entonces hay que mirar la globalidad de quién trabaja. Miremos la EPS. La EPS, por ejemplo, es una cosa que trabaja a nivel Colombia, a nivel país, no solamente en el colegio. Y esto que me indica a mí, me indica que la tabla EPS va a ser la primera tabla que yo cree. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Mediante la instrucción create, permítanme, vamos a sacar un momentico para que lo puedan ver mejor. Vamos a crear la tabla y vamos a ponerle el nombre a la tabla. El nombre va a ser EPS. Por normalización, por nuestro plano, nosotros ya sabemos que los campos para esa tabla EPS son los siguientes. Un identificador de EPS. Entonces vamos a ponerlo acá, IDPS. Eso va a ser de tipo varchar, es decir, va a ser de tipo texto. Vamos a decirle que tenga un máximo de 10, y estoy exagerando, que tenga un máximo de 10 caracteres, y pues como este va a ser a futuro el que sea la clave primaria, este debe ser not null, es decir, no se acepta que cuando registremos una EPS ese espacio quede en blanco. Vamos ahora con el siguiente, que será nom EPS, en donde voy a alimentar el nombre de la EPS. Esto también va a ser de tipo texto variable, varchar. Aquí sí necesito que haya un poquito más de longitud porque la razón social de algunas EPS es bastante larga. Vamos a darle exagerado 50 caracteres y pues digamos que este no me releva mucho que se quede en blanco, así que el not null lo voy a omitir. Con el solo código yo ya tengo. Aunque pues se sobreentiende que el usuario tendrá que alimentar la información, pero en este caso el que más me importa es el identificador, su clave, porque esa es la que me va a permitir hacer los enlaces con las demás relaciones, ¿de acuerdo? Así que vamos a indicar al sistema que la primary key, o la clave primaria, para esta tabla efectivamente va a ser el campo que se llama IDEPS, el identificador de las EPS. No creo tener que hacerle nada más a esta tablita, a menos que nosotros queramos pues de pronto complementarla y poner un teléfono de contacto. Teléfono contacto. ¿Listo? Esto también va a ser de tipo varchar, pongámoslo, y que tenga un máximo de, no sé, unos 15 caracteres. ¿Listo? Vamos a decir que el teléfono sí es urgente, así que lo vamos a poner not null. Y digamos que esa sería toda la película por este caso. Hacemos la coma acá. Y ya terminé de crear mi tabla EPS. Voy a cerrar entonces el paréntesis que había abierto en la parte superior y lo que voy a hacer ahora es programar una instrucción que me va a permitir generar los enlaces mediante motor de la base de datos, y esto lo hacemos con la palabra engine, motor en inglés, y vamos a decirle que nuestro motor va a ser este y no DB. ¿Listo? Relaciones internas de la base de datos, básicamente eso es lo que significa. Vamos a darle así y le damos continuar para que nos cree la tabla en nuestra base de datos. Ahí está cargando y la consulta que se ve es de color verdecito. Tenemos orejas, qué alegría. Con eso tenemos la primera tabla creada. Vamos a continuar entonces en ese orden jerárquico construyendo la siguiente tabla. Entonces, si nosotros volvemos aquí a nuestro esquema, vemos que jerárquicamente lo que abarca más información de todas las tablas que tenemos acá, pues vendrían a ser los grados. Entonces vamos a crear la tabla que corresponde a los grados. Esta tablita es bastante sencilla, si te das cuenta son solamente
dos registros, son dos campos, perdón, y eso es lo que vamos a hacer. A continuación volvemos entonces a SQL para analizarlo por consulta, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, quitemos la mayúscula, vamos a crear una tabla llamado grados. Vamos a abrir el paréntesis por este lado. Y vamos a crear nuestros dos campos. Según el esquema tenemos un identificador de grado y tenemos un nombre de grado. Vamos a decir entonces id grado, que va a ser de tipo varchar. Digamos que va a tener un máximo de 4 caracteres y obviamente, como es la clave primaria, de una vamos a decirle que no se aceptan valores en blanco. Y acá vamos a poner el nombre del grado, que también va a ser de tipo texto variable. Vamos a ponerle un largo de décimo, undécimo preescolar, transición, párvulos a la cuna, puede ser un máximo de 10 caracteres. Y pues digamos que, ¿por qué no? En este caso también sería not null. ¿Listo? Vamos a programar nuestra clave primaria y lo hacemos con la instrucción primary key. Y aquí ya dijimos nosotros que el id grado era quien iba a hacer las veces del identificador para esta tabla. ¿De acuerdo? No tenemos pues nada más por ahora que decirles. Si se dan cuenta, no hay una referenciación de clave foránea como si la tenemos de pronto con estas otras tablitas, en donde tenemos los campos destacados con el color moradito. Ahí es donde tenemos que ser bastante cuidadosos en la generación de estas relaciones. ¿De acuerdo? Como no tengo nada más que hacerle a esto, pues procedo simplemente a cerrar el paréntesis y aplicar nuevamente el motor InnoDB para que permita la conexión relacional apropiadamente entre las tablas. Aquí le vamos a dar a continuar y pues si la cosa nos quedó y nos quita, a lo que aspiramos y esperamos es a que la consulta nos devuelva un color verde. Tenemos orejas, qué alegría. Y si te das cuenta, en la parte izquierda de tu televisor, de tu pantalla, estamos viendo los campos que sean las tablas, perdón, que sean la tabla PS, tabla grados. Esta tabla pues corresponde a la otra base de ejemplo. Por ahora nos vamos a conectar en esta la tabla PS, la tabla grados. Vamos con nuestra tercera tablita en el esquema. Pues vamos a verificar que la tablita que sigue, que no tiene ninguna relación así foránea, con campos de color violeta, sería la tabla de los docentes. Y pues entonces va a ser esta la siguiente tabla que creemos a continuación. Vamos a ver como siempre la consulta SQL. Y pues ya la estructura la hemos hecho pues suavecita. Vamos entonces a crear una tabla. En este caso la tabla se va a llamar docentes y va a tener los siguientes campos. Vamos a mirar, tenemos entonces cédula. Eso va a ser de texto variable. ¿Por qué lo ponemos de texto variable? Porque hay algunos documentos que incluyen caracteres alfabéticos dentro de sí, entonces pues conviene eso, sobre todo en las cédulas de extranjería o los pasaportes que usan algunos docentes, algunos maestros extranjeros para identificarse. Entonces debemos darle la posibilidad de identificarse también con caracteres alfabéticos. Vamos a poner un máximo de 20 caracteres y como es la clave primaria vamos a decirle que ni por equivocación puede estar en blanco. Eso lo hacemos mediante not null. ¿Listo? Ya si tú quieres de pronto discriminar por apellidos, apellido docente, no sé, apellido dog, puede ser. Esto también va a ser de caracteres variables. Vamos a ponerle unos, no sé, 10 caracteres. Esto también queremos que sea información requerida. Listo, vamos a poner aquí los nombres del docente, que también sean de texto variable. Exageremos, 20 caracteres. Tengo un gran amigo que tiene 5 nombres y más o menos ocupa el doble de estos caracteres. Ok, bueno, el nombre no me releva mucho que lo coloquemos, con los apellidos tengo. Vamos a colocar entonces, no sé, números de contacto, puede ser celular, que sea de caracteres variables, pongámosle, no sé, serían 10, pongámosle de 12 numeritos. Listo, este sí lo necesito obligatoriamente, por eso lo voy a poner not null. Y pues digamos que por ahora eso sería todo. Ya si queremos de pronto adjuntar una copia de su currículo, de su hoja de vida, pues entonces aquí podemos poner ese campito. Son conversiones que sobre la marcha haremos en su momento. ¿Listo? Aquí ¿qué voy a hacer? Aquí voy a delegar la clave primaria mediante el primary key. Y vamos a decir que en este caso la clave primaria va a ser la cédula. ¿Listo?
como no tiene ninguna relación externa, pues no va a tener ningún problema, simplemente sentencio la clave primaria y esa sería pues toda la película con esta tablita, a la cual obviamente también le voy a agregar el motor InnoDB para que permita los enlaces y las relaciones de manera apropiada. Así que si todo sale bien, perfecto, ya tendríamos entonces otra tabla más en nuestra base de datos, en este caso la ves por acá, llamada docentes. Vamos ahora con nuestra siguiente tabla en el esquema. La siguiente tabla entonces sería la tabla de materias, esto en razón a que tiene relación con dos tablas que ya están creadas, en este caso la tabla grados y la tabla docentes. Por esa razón, vámonos entonces a construir primero esta de acá, la cual dice de la siguiente manera. En primera instancia, vamos a decirle al sistema que cree la tabla llamada materias o asignaturas, bien como tú la tengas llamar, y lo primero que vamos a hacer es un identificador de materia, que va a ser de tipo texto variable. Podemos inventarnos una codificación de 5 caracteres, no hay problema. Listo, como es la clave primaria, pues va a ser no nula, no puede estar en blanco de ninguna manera. Vamos a poner aquí el nombre de la materia. El nombre de la materia, pues que va a ser también de tipo texto variable. Vamos a ponerle 20 caracteres. Se preguntarán por qué tanto. Pues porque hay algunas áreas que son específicas y tienen unos nombres que son puntuales. Te hablo de un ejemplo. Cátedra para la Paz. Ahí tenemos varios caracteres. Cátedra de Soacha, por ejemplo, tenemos también varios caracteres. Cátedra para la afrocolombianidad, educación para la afrocolombianidad, tenemos bastantes caracteres, entonces tenemos que garantizar que no nos vayan a quedar los nombres cortos. Necesito el nombre necesariamente, entonces el nombre va a ser no nulo. ¿Listo? Para poder realizar adecuadamente la relación entre mi tabla materias y mi tabla grados y mi tabla docentes, yo debo incluir, según el modelo esquemático que nosotros tenemos, las claves principales, las primary key de esas tablas, como campos dentro de la tabla que estoy creando, en este caso materias. Date cuenta que aquí yo tengo identificador id grado como la clave primaria para la tabla grados y debo crearla en esta tabla materias también. Sucederá lo mismo con cédula, que es el campo identificador, la primary key de la tabla docentes. Debo crearla también en esta tabla. Cosa importantísima. En el momento en que tú la creas, debes crearla exactamente igual a como las creaste en la tabla de donde funcionan como clave primaria. Que es de tipo texto, acá también. Que es de tipo número, acá también. Que tiene 5 caracteres, acá también. Que tiene 10 caracteres, acá también. ¿Listo? La instrucción exacta a la que tú hiciste. Entonces empecemos con el identificador de grado. El identificador de grado, nosotros lo creamos como un campo de tipo texto. Varchar, le dimos una longitud de 4 caracteres y es obvio que tenemos que ponerla como not null. Este campo tiene que estar lleno. ¿Por qué? Porque este campo es el que me permite generar la relación. Por eso nomás. ¿Listo? Haremos lo propio entonces con el campo cédula, que también es de tipo texto variable, al cual le dimos nosotros una longitud de 20 caracteres. Sobra decirte que es necesario e indispensable relacionar esa materia con algún docente. Por lo tanto, la cédula tampoco puede estar vacía. ¿De acuerdo? Ahora, entrados en este punto, lo que vamos a hacer es crear la clave primaria de esta tabla como tal. En este caso, la primary key, que va a ser el campo id materia. Y adicionalmente vamos a crear no una, sino 2 claves foráneas. Eso lo hacemos mediante la instrucción foreign key. Y en este caso, primero que todo, vamos a decir que mi primera clave primaria va a ser el campo id grado. Y vamos a decirle que este hace referencia a la tabla grados y puntualmente al campo id grado, que es el campo con el cual nosotros trabajamos la relación en nuestro esquema de modelo relacional, como lo puedes ver acá. Tenemos id grado acá y tenemos id grado por este lado. ¿De acuerdo? Enseguida lo que vamos a hacer es hacer exactamente el mismo procedimiento. Vamos a crear una clave foránea. Esta vez la vamos a crear con el campo cédula, que hace referencia
a la tabla de docentes y específicamente al campo que también se llama cédula, y de esa manera, como en ambas tablas los campos son exactamente iguales, como son exactamente lo mismo, pues no vamos a tener ningún inconveniente, ¿de acuerdo? En este caso, pues yo diría que esa sería como la última instrucción que nosotros le aplicamos a esta tabla, en este caso de esta base de datos. Por lo tanto, nos podemos permitir finalizar la instrucción, no sin antes decirle que el motor de las relaciones va a ser el que nosotros ya conocemos, Engine InnoDB, y de esa manera lo que hacemos es poner un punto y coma para finalizar la instrucción. Vamos a ejecutar la consulta y verifiquemos que todo haya salido bien, y en este punto tenemos orejas. ¡Qué alegría! Sí, señor. Nos faltaría entonces por crear la tabla de estudiantes. Pues si nosotros atendemos a la estructura de la base de datos que tenemos acá, pues nosotros en teoría ya tenemos creada una base, una tabla llamada estudiantes. A lo que yo voy a atender en este momento es a la siguiente restricción. Resulta que esta base de datos tiene una tabla de estudiantes con la cual nosotros estamos haciendo varios ensayos. Mi consejo es que para evitarte de pronto problemas con las relaciones foráneas que tengan que ver con la tabla de EPS y con la tabla de grados, lo que mejor debes hacer, o lo mejor que puedes hacer, es crear de nuevo la tabla. En este caso, pues para crearla no le voy a poner estudiantes, le voy a poner alumnos, de manera tal que eventualmente pues pueda hacer yo una migración de la información, esto en el caso de ser necesario. ¿Listo? Por lo pronto, pues vamos a entonces a crear aquí, create table alumnos, y empezaremos a crearla con el documento que va a ser de tipo varchar. Vamos a ponerle una longitud no muy grande a esto, de 20 caracteres, y pues como es un campo de identificación, no puede estar en blanco, le agregamos not. Vamos a ponerle apellidos, así solito, no vamos a poner apellidos do como del docente, sino apellido solito, también es de texto variable. Vamos a ponerle 30 de capacidad, por aquello de los nombres o los apellidos largos. También va a ser not null, no puede estar en blanco, y haremos lo propio con los nombres, pero escriba bien mi hermano, que también va a ser un campo de tipo texto variable, va a ser varchar. En este caso también va a tener 30 caracteres, y vamos a decirle que es un campo de tipo not null también. Eso en cuanto a la información que requerimos del estudiante. Ahora, si nosotros revisamos nuestro esquema, tenemos entonces que la dirección, el teléfono, el día, el mes y el año de nacimiento también son campos que son relevantes para colocar. Vamos a colocarlo entonces. Vamos a decirle domicilio, que sea tipo varchar. Sabemos que hay direcciones que son bastante largas, entonces vamos a ponerle exagerado 80 caracteres. ¿Listo? Vamos a ponerle el teléfono de contacto, que también sea de tipo texto variable, varchar. Vamos a poner una longitud máxima de 12 caracteres. Este sí lo necesito, este va a ser not null. De todas maneras, recuerda que en el momento en que nosotros creemos los formularios desde PHP, cada campito de estos que nosotros tengamos designados como not null, en el formulario que va a llenar el usuario, debe ponerse o debe sentenciarse como required o requerido, para que no nos vaya a quedar en blanco. ¿De acuerdo? Aparte del teléfono, entonces dijimos que teníamos el día, el mes, el año de nacimiento. Hacer lo propio, entonces día, nacimiento, que sea también de tipo varchar. Aquí no me interesa si es número o es varchar. El día, pues la fecha será 01 hasta 31, son 2 caracteres. Listo, vamos a ponerlo como obligatorio porque necesitamos, bueno, un tanto. Lo que más necesitamos es el año de nacimiento, es decir, lo necesitamos. Aquí mes de nacimiento, que también sea de tipo varchar. En este caso pongámosle al mes, que más tiene, creo que tiene como 12 letras. ¿Listo? En este momento muy seguramente usted se puede estar preguntando, hombre, pero ¿por qué no pone un campo de tipo date? Digamos que para hacer la actualización de datos y para filtrar por edad, me sirve más filtrarlo por el año, y si yo manejo el año libremente, muy seguramente me va a ser mucho más fácil hacer este filtro, esta consulta. Lo decía yo en la clase anterior, digamos que no es lo debido, pero realmente es lo más práctico.
Aparte que yo pues puedo crear menús desplegables en el formulario desde donde se vaya a diligenciar la información. De esa manera voy a evitar redundancias o errores de digitación. Aquí vamos a poner el año de nacimiento. Fíjate que no coloco la letra ñ porque la letra ñ no es un carácter UTF-8 válido, no sé por qué. Y aquí tenemos entonces varchar, y este año pues como solamente tiene 4 caracteres lo voy a poner de 4 caracteres. Eso pues hasta que lleguemos al año 10.000, y para eso todavía falta bastante, ¿de acuerdo? Voy a crear entonces ahora otro campo que se va a llamar acudiente, esto para pues tener el número del padre de familia, que es importante. Tenemos entonces varchar, esto va a ser de unos 30 caracteres y no puede estar en blanco, necesitamos forzosamente el nombre de un acudiente. Y ahora lo que hago a continuación en estos dos pasitos es crear los campos que me van a permitir hacer el enlace con la base de datos en las tablas de la EPS, con el campo IDPS, el cual debe crearse exactamente igual a como creamos el campo IDPS en la tabla EPS. El identificador de la EPS en este caso tiene 10 caracteres, y pues como es un campo de identificación vamos a ponerlo como not no. Haremos lo propio entonces con el campo de identificación del grado, que será i grado de tipo varchar, también tiene una longitud máxima de 4 caracteres, y como es un campo de referencia también lo vamos a poner como not, ¿de acuerdo? En este momento pues vamos a empezar a crear las claves. La primera que creamos es la primary key, que en este caso lógicamente será el campo documento, y aquí ahora lo que hacemos es crear la primera foreign key. Entonces decimos foreign key, y la primera foreign key que vamos a crear es el campo IDPS, el cual hace referencia en su integridad a la tabla EPS, y en ese orden de ideas al campo IDPS, que es exactamente igual al que nosotros tenemos en la tabla anterior. ¿Listo? Vamos a hacer entonces lo propio con la siguiente, también sería una foreign key. En este caso sería foreign key, y nuestra siguiente foreign key va a ser el identificador del grado, la cual hace referencia a la tabla grados y al campo ID grado, que es el que necesitamos enlazar. ¿De acuerdo? Digamos que pues por el momento eso sería todo lo que habría que hacerle a esta tabla. Entonces aquí podemos cerrar la instrucción y agregamos el motor engine InnoDB, que es el que nos permite realizar las relaciones InnoDB, que es el que nos permite realizar las relaciones entre las tablas de una base de datos basada en el modelo relacional. Vamos entonces a darle continuar a la consulta. En este caso tenemos orejas, qué alegría. De esta manera tenemos construidas las tablas que vamos a utilizar para nuestro trabajo. Ahora, lo que vamos a hacer es consultar en la parte superior el apartado que pone diseñador, y en el apartado diseñador pues vamos a confirmar las relaciones que fueron construidas a raíz de estas consultas y de esta configuración estructurada de la base de datos. A ver que no me deja mover esta tablita, vamos a ponerla por acá para poder ver con claridad todas las tablas y sus respectivas relaciones. Vamos a poner la vista en estado normal para que se pueda ver. Esta tabla de estudiantes es la tabla que nosotros ya teníamos del ejercicio anterior, entonces esta tabla la vamos a omitir, vamos a hacer de cuenta que no está presente en este momento, y vamos a trabajar entonces sobre las tablitas que nosotros acabamos de crear, que fueron las siguientes, como sigue a continuación. Okay, vamos a dejarla así que se vean bien bonito, bien pulidito, bien bello, bien hermoso. Tenemos entonces una primera relación entre la tabla alumnos y la tabla grados. La relación está dada por el campo ID grado. Tenemos una siguiente relación entre la tabla docentes y la tabla materias, de la misma manera que entre la tabla materias y la tabla grados también existe una relación, finalizando con la relación que existe entre la tabla EPS y la tabla alumnos. Es de esa manera entonces como nosotros terminamos por homologar la estructura que teníamos propuesta en nuestro esquema, habiendo hecho la normalización del modelo de base de datos creado en la clase anterior, y de esa manera concluiríamos con el ejercicio.
se dieron cuenta del trabajo con los sistemas de gestión de bases de datos, sobre todo en el modelo relacional, pues reviste ser muy cuidadoso, si bien no representa mayores dificultades, mayores inconvenientes, más allá de lo que la lógica en la construcción del modelo plasmado al sistema nos pueda generar. Si tú tienes un diseño que es viable y lo plasmas tal cual está en tu diseño en el sistema, con total seguridad no tendrías por qué tener ningún problema y de esa manera podrías crear eventualmente los formularios que conecten con cada una de las tablas de tu base de datos. Eso sería entonces todo, mis hermanos. Será hasta la próxima oportunidad. Pásenla bueno. Chao, chao.